Si estás interesado en formación y concienciación de ciberseguridad sobre entornos de inteligencias artificiales en el ámbito laboral, quédate porque vamos a aprender juntos. Hola, ¿qué tal? Nada, presentación de canal, de contenidos y de próximos vídeos sobre ciberseguridad en entornos de inteligencia artificial. Hablaremos de normativas, de formación para personal informático y concienciación para empleados y usuarios finales. Nada, haremos una serie de vídeos orientados un poco tanto a perfil técnico como a perfil no tan técnico, sobre todo enfocado a pymes, empresas más grandes y también al sector público, ¿vale? Haremos una serie de vídeos sobre la importancia del perfilado de información y por qué es importante limitar su uso libre, sobre todo de cara a los empleados. De cara al perfilado de información, haremos mucho hincapié en el RIA para la parte de la Unión Europea, en el Reglamento de Inteligencia Artificial, y comentaremos también cómo es necesario una regulación, digamos, un poco diferente, ¿vale? En Estados Unidos se está tomando pie en otro perfil de legislación no tan restrictivo, pero bueno, andaremos un poco en ello, ¿vale? Sobre todo en California, que es donde se están llevando a cabo las propuestas de ley, la SP 1047, recientemente se ha presentado en septiembre, aunque todavía no ha sido aprobada, que se interesa un poco en tomar feedback de empresas, pues en este caso han habido cartas abiertas de Anthropic y de Grok, la inteligencia de Elon Musk y de Twitter, X en este caso, y cómo se están tomando medidas escuchando a las grandes empresas, ¿vale? Que es algo que aquí, sobre todo en Europa, la verdad que no se hace tanto. Y cómo es importante, que está bien que la inteligencia artificial se adapte a nosotros, pero nosotros también nos tenemos que adaptar a un contexto en el cual no podemos ser un palo en las ruedas, porque al final es un progreso que avanza muy rápido y que debemos estar en constante evolución, ¿vale? Aquí en Europa es muy restrictivo, en algunas partes con razón, y bueno, veremos un poco las diferencias, ¿vale? Por marcarlas un poco brevemente, sobre todo en Estados Unidos, con la AB 3211, que sí que está preaprobada, ¿vale? Simplemente pasa por el Senado ahora mismo, diría. Nada, veremos un poco las diferencias, sobre todo en la última que hemos comentado en Estados Unidos. Se centra en escuchar más a empresas como OpenAI, como Microsoft o como Google, sobre incluir marcas de agua en imágenes generadas por inteligencia artificial, que no sean visibles como tal para el usuario, pero sí reconocibles. Aquí en Europa, bueno, la importancia de no prohibir, pero sí limitar a los empleados sobre el uso y el perfilado de información, que no esté al final preguntando de todo o incluyendo información muy sensible a una empresa que evidentemente le copia información sobre nosotros, pues es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? También nos centraremos en otro apartado de vídeos en soluciones de ciberseguridad. Actualmente, bueno, hay muchas en el mercado, obviamente, cada vez irán evolucionando. A día de hoy nos centraremos en análisis de vulnerabilidades. Por ejemplo, esta semana se presentó por parte de Tenable, la plataforma de Tenable VM. Comentaremos el perfilado que realiza, sobre todo al tipo de usuarios que utilizan contenido web para, ejemplo más evidente, ChatGPT. También hablaremos de XDR, que existen varias. Nosotros nos centraremos, comentaremos brevemente sobre Scope AI, aunque bueno, habrá muchas obviamente en el sector, que básicamente se basa en el filtrado web del usuario, ¿vale? Tú como usuario tienes un perfil de ChatGPT, vamos a poner el ejemplo. Si yo introduzco un Excel o un documento con información de la empresa o de terceros, pues también es importante abarcar los proveedores de ciberseguridad. Nos salta un pop-up, bueno, pues un poco diciéndole al usuario por qué no debe meter información, y está un poco escuchando sobre todo en contenido web. También nos centraremos en EDRs, ¿vale? Que sí que es verdad que, si bien no pueden interferir en la labor del usuario, avisan a los técnicos, ¿vale? Debe haber un equipo técnico de detección
Y de respuesta ante incidentes, plataformas, lo de siempre, muchas. Veremos un poco brevemente Sophos AI, pues un poco cómo funcionan en base a la inteligencia artificial ciertos eventos que registra la plataforma, ¿vale? También es importante centrarnos en nubes privadas, ¿vale? Comportamiento más en local de usuarios. Sí que es cierto que esta opción va a ser la más recomendada porque al final no estás enviando información a empresas externas. Y nada, nos centraremos sobre todo en el LLM, ¿vale? Explicaremos un poco el funcionamiento de cómo instalar en local una LLM. Una LLM, pues básicamente es como tener ChatGPT en vez de utilizarlo en la propia web que todos conocemos, utilizarlo en local. Es bastante más significativo el hecho de no estar enviando datos a una empresa externa, sino que los puedes controlar tú. Además veremos los diferentes tipos de LLM, ¿vale? Los programas para llevarlo a cabo, sobre todo Yan AI y LM Studio. Principalmente Yan AI. Trabajaremos con él. Y nada, sobre inteligencias artificiales, para montárnoslas en local. Cuando hablo de local también puede ser en una nube privada o en una intranet que no tenga acceso o que no envíe datos al exterior, que al final es lo más recomendable para este tipo de casos. Y sobre todo en base a el reglamento de inteligencia artificial, que me lo llevo a Europa, porque bueno, pues un poco es lo que nos vamos a centrar. El hecho de, ya os digo, lo importante, no enviar datos a una empresa externa. Esto se queda en local y trabajaremos con Mistral y con Flux, ¿vale? Mistral, sobre todo porque es francesa. Al final, bueno, desde el punto de vista de la Unión Europea siempre es mejor enviar los datos o trabajar con una interfaz de una empresa que esté dentro del marco de la Unión Europea antes que bueno, Estados Unidos, que no se sabe muy bien, no es del todo transparente con el traspaso de información, ¿vale? Para el equivalente a texto utilizaremos Mistral de Francia y para text-to-image, es decir, para hacer imágenes utilizaremos Flux, ¿vale? Que es alemán. Principalmente he elegido estas dos porque están dentro de Europa y porque funcionan bastante bien. Igual no son quizás tan potentes como Gemini o como ChatGPT, pero bueno, para el uso que le vamos a dar cumple bastantes funciones. Además, lo montaremos en local en un servidor y veremos un poco cómo funciona. Obviamente va a ir mucho más lento que la versión web de ChatGPT, pero bueno, también estamos para probar y para ver cómo de viable es montar en local o en un servidor una inteligencia artificial. Seguramente a la larga es lo que tengan las empresas, o por lo menos empresas medio grandes. Al final es un coste de computación bastante elevado y no cualquier servidor lo puede soportar, que bueno, son servidores bastante caros a día de hoy. Y bueno, veremos un poco cómo funciona en un entorno más pequeño, ¿vale? Que al final es con lo que podemos trabajar aquí. También hablaremos de inteligencias artificiales en el marco normativo, ¿vale? Cómo se podría adaptar al Esquema Nacional de Seguridad o a la NIS2, que se ha presentado recientemente. También haremos un poco un simulacro de brechas de seguridad en entornos de inteligencia artificial, ¿vale? A quién debemos notificar, si somos una empresa privada o pública, si es CIBE, si es usuario, si somos infraestructura crítica o proveedor de infraestructura crítica, los tiempos de notificación, a quién debemos notificar y cómo lo haremos, ¿vale? También hablaremos del hacking de inteligencias artificiales, ¿vale? En este caso, bueno, haremos algún simulacro en Red Arena. Es una web que básicamente se basa en prompt engineering, es decir, las inteligencias artificiales por defecto están limitadas a ciertos parámetros, ciertas conductas, y la idea del prompt engineering es engañar a la inteligencia artificial para que actúe como nosotros queremos, evadiendo las limitaciones. Bueno, puede estar interesante. Ya os digo, la página web redarena.ai es gratuita y puedes un poco ver cómo funciona. También hablaremos de la importancia de limitar y controlar parámetros, tanto de entrada como de respuesta. Esto lo haremos en una LLM local, con Mistral seguramente, y nada, pues sobre todo diciéndole a la inteligencia artificial
qué parámetros puede soportar de entrada, por ejemplo, un Excel con información confidencial de turnos de empleados, cómo debe tratarlo, ¿vale? Esto obviamente en local, siempre prohibido dejar a los usuarios utilizar este tipo de soluciones con ChatGPT, que a día de hoy es bastante común porque estás enviando información no solo tuya de tu empresa, sino también de terceros a una empresa que, bueno, que obviamente trata tus datos. Pues eso, hablaremos de la importancia de limitar y controlar tanto los parámetros de entrada como las respuestas que den. Podemos ajustar un poquito en la configuración de las LLM, bueno, lo veremos un poco, ¿vale? Y por último hablaremos de agentes y de GPTs, ¿vale? Básicamente un agente o un GPT es una función específica que tú le dictas a la inteligencia artificial, lo veremos sobre ChatGPT, para que se comporte de una determinada manera, ¿vale? En este caso hablaremos sobre todo orientadas, por un lado, a crear un GPT, 1000 tutoriales bastante sencillo, pero sobre todo nos centraremos en entornos de pymes, ¿vale? Adaptación al mundo tecnológico de usuarios que no están muy relacionados con tecnologías de la información, y también va a ser importante el acercamiento de inteligencia artificial a personas que no están nada acostumbradas, personas mayores básicamente. En este caso utilizaremos GPTs, bueno, ya he desarrollado un par de ellos, ¿vale? Uno de ellos es orientado a la típica ferretería de barrio que no aparece ni en Google Maps, pues, orientar un poco en el proceso de cómo puede adaptarse a las nuevas tecnologías y captar, bueno, nuevos clientes a través del mundo digital, que es un poco la tendencia que estamos llevando a día de hoy. Y también otro GPT público que tengo por ahí es orientado a escuchar a personas mayores. Al final sí es cierto que bueno, es un perfil que no está nada acostumbrado a tecnologías, pero bueno, se puede ajustar para que un acceso directo en el móvil salga una llamada con ChatGPT, que es en este caso lo que realiza el GPT, el agente. Y bueno, pues en este caso sobre todo escucha a la persona mayor y le aporta mucho texto, ¿vale? Esto no es un GPT que se use para texto, ¿vale? Simplemente llamada con el agente y pues sobre todo pues cosas básicas, pues le pregunta por la novela, o qué va a comer, o qué necesita, que se hidrate, pues eso, está un poco configurado para hablar lo máximo posible y escuchar lo máximo posible. Entonces, una persona mayor que no está acostumbrada se siente sola muchas veces, pues bueno, este tipo de soluciones también pueden ayudar a integrarles dentro de, bueno, pues la tecnología, realmente. Y poco más, a medida que vaya evolucionando un poco el sector de inteligencia artificial, iré enfocando contenidos en función de lo que vaya saliendo. Y nada, pues si no me canso, me da por otra vía, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.